Levantó el meñique y dio con cuidado su primer bocado a un trozo de pollo frito. Después, preguntó al conductor blanco dónde debía tirar el hueso. El hombre, sin decir nada, bajó la ventanilla con calma y respondió: «Nosotros lo hacemos así. Así es como va la cosa». El hombre negro no pudo contener la risa. Imitó al chofer y lanzó el hueso por la ventana. Todo parecía en orden, pero la sonrisa del conductor se borró de golpe cuando en un semáforo rojo, otros blancos empezaron a burlarse de él. En los años 60, la discriminación racial estaba en todas partes, y ahora un blanco trabajaba para un hombre negro. Frente a las miradas cargadas de odio de los que iban en el coche de al lado, Tony simplemente levantó el dedo corazón, pisó el acelerador y salió disparado. Lo que esos dos blancos jamás imaginaron es que meses atrás el propio Tony también era un racista empedernido. Su esposa, en una ocasión, le pasó un vaso de agua a un obrero negro. Tony le enseñó que ese vaso debía ir directo a la basura. Ella no entendía nada, pero prefirió no discutir. Tony era el sostén de la familia. Todos sabían que tenía mal genio y una fuerza enorme. Trabajaba de portero en un bar, encargado de sacar a los clientes problemáticos. Pero una noche todo cambió. Hubo una pelea en el local. Tony expulsó a un tipo, sin saber que tenía buenas conexiones. Poco después, el bar se vio obligado a cerrar. Tony se quedó de repente sin empleo, sin un ingreso fijo. Tuvo que aceptar trabajos esporádicos para mantener a su familia. Por medio de un amigo, acabó yendo a una mansión para una entrevista. El puesto: chofer de un pianista. Cuando apareció el jefe, Tony se quedó helado. Era un hombre negro, sentado en un trono con porte majestuoso. Shirley le preguntó si le incomodaba trabajar para un negro. A Tony no le gustaba la idea, pero por dinero se mordió la lengua. Shirley aclaró que no buscaba solo un conductor. Necesitaba un guardaespaldas, un asistente de viaje, alguien que le limpiara los zapatos y la ropa. Su destino era el profundo sur de Estados Unidos, donde el racismo era aún más brutal. El trabajo duraría 2 meses, con un sueldo de $1,500 al mes, además de alojamiento y comida. La oferta era tentadora, pero Tony lo rechazó. Podía llevar a un negro en coche, pero jamás sería el criado de nadie. Shirley se mostró decepcionado. La agencia le había recomendado a Tony varias veces, diciendo que era capaz de solucionar cualquier lío. Al ver que Tony se lo volvía a pensar, aceptó, pero solo si le subían $500 más y con la condición de no hacer labores de sirviente. Shirley solo respondió: «Gracias por venir». Tony se quedó sin el puesto. Tuvo que rebuscar céntimos e incluso vendió su reloj favorito para pagar el alquiler, hasta que, unos días más tarde, Shirley lo llamó de repente. Aceptaba todas sus condiciones. En poco tiempo, Tony y Shirley estaban listos para iniciar el viaje. Antes de partir, el representante le entregó a Tony una guía para viajeros negros, llamada El Libro Verde. En ella aparecían los hoteles y moteles del sur donde se permitía alojarse a los afroamericanos, y así arrancaron en un Cadillac de lujo. Durante el trayecto, Shirley fue claro: cada piano debía ser un Steinway, no tocaría otra marca, y cada noche necesitaba una botella de whisky. Tony apuntó todas las exigencias, pero no era precisamente un chofer disciplinado. Le encantaba comer mientras conducía, y solía girarse a hablar con Shirley en vez de mirar la carretera. Eso ponía a Shirley muy nervioso. Tony le dijo que debía mirar al frente. Él ni caso. Incluso regresó a una parada para recoger su cartera, dejando claro que todavía sentía prejuicios contra Shirley, aunque no dijera nada. Al caer la noche llegaron a su primer destino. Mientras los músicos blancos charlaban, Shirley se quedó solo en el balcón. Tony sintió cierta compasión, pero cuando Shirley se sentó al piano, sus dedos empezaron a volar por las teclas y la sala se llenó de la música más hermosa que Tony había escuchado jamás. Por primera vez, Tony dejó de subestimarlo. Incluso admitió: «Suena increíble». El primer concierto fue todo un éxito. Camino a la siguiente ciudad, Tony se puso a cantar temas de famosos artistas negros, pensando que Shirley los conocería, pero Shirley no tenía ni idea. Más tarde, Tony cogió una piedra de una tienda de recuerdos y quiso quedársela sin pagar. Shirley lo vio y lo llamó ladrón. Tony replicó que solo estaba tirada allí. Shirley insistió en devolverla y pagar. Frustrado, Tony la arrojó al suelo. En Hanover, antes de la actuación, Tony revisó el piano. No era un Steinway. Era viejo y mugriento. Exigió cambiarlo. El gerente blanco lo echó a patadas, diciendo que cualquier piano servía, pero Tony se mantuvo firme. Al final, trajeron un Steinway nuevo, y Shirley volvió a brillar en el escenario. A medida que avanzaban hacia el sur, Tony empezó a verlo con otros ojos. Le abrió su corazón, habló de su familia, del amor por su esposa, sus hijos y su pandilla de amigos. En cambio, Shirley solo tenía dinero y soledad. Su matrimonio había fracasado y hasta su hermano lo mantenía a distancia. Tony sintió lástima. En una parada, Tony compró pollo frito y animó a Shirley a probarlo. Nunca había comido comida rápida. Al principio se negó, pero al final tomó una pieza y le dio un mordisco. Descubrió lo delicioso que era, y esa fue la escena del principio. Poco después llegaron al corazón del sur, donde el racismo era más brutal que nunca.
La mayoría de hoteles no admitían a negros. Shirley debía dormir en moteles destartalados, mientras Tony lo hacía en hoteles de lujo. Por las noches, Shirley se quedaba solo fuera. Otros negros lo invitaron a jugar al baloncesto, pero al rechazar, se burlaron de él. ¿Miedo a ensuciar el uniforme de mayordomo? Ellos creían que no era más que el criado de Tony. Shirley sonrió forzado y se marchó. Una noche, los músicos blancos corrieron hacia Tony. Shirley estaba en problemas en un bar. Tony entró a toda prisa y exigió que lo soltaran. El dueño sacó una escopeta, pero al final lo liberaron. De vuelta en el coche, Tony lo reprendió por ser tan imprudente en un bar de blancos. Shirley contestó que la discriminación estaba en todas partes y que ya estaba acostumbrado. Más tarde, el coche se averió en plena tormenta. Tony se empapó intentando arreglarlo, mientras unos obreros negros miraban incrédulos. Un blanco trabajando para un negro. Era impensable, pero Shirley no se sintió orgulloso, sino avergonzado. Volvió al coche y salieron de allí a toda prisa. En Carolina del Norte, lo invitaron a un banquete elegante. El plato principal, pollo frito, un cliché racista. Shirley se sintió insultado, pero mantuvo la calma. Pidió usar el baño y el anfitrión le negó el acceso, obligándole a salir al patio. Shirley prefirió regresar a su motel, aunque eso supusiera retrasar el concierto. Tony no lo entendía, pero para Shirley se trataba de dignidad. Después, Tony se enteró por los músicos de que en el norte, Shirley era respetado, cobraba 3 veces más, y las élites lo veneraban. Entonces, ¿por qué viajar al sur? Cuando Tony lo preguntó, ellos callaron. No confiaban en él. Lo veían como a cualquier otro blanco incapaz de valorar a Shirley de verdad. Otro día, entraron en una sastrería. Shirley se probó un traje que le encantaba. El dueño dejó que Tony se lo pusiera, pero cuando Shirley quiso hacerlo, se lo prohibió. Si Tony lo quería, debía comprarlo antes. Un racismo descarado. Shirley salió sonriendo, pero herido por dentro. Aún con todos esos golpes, el viaje siguió adelante, y la amistad entre los dos se fue fortaleciendo, hasta que una noche de lluvia tomaron una carretera restringida. Unos policías los detuvieron. Dijeron que los negros no podían circular de noche por allí. Tony discutió con Shirley y ambos acabaron en la comisaría. Shirley intentó razonar con los agentes, pero lo ignoraron. Al final, hizo una llamada. Minutos después, el jefe de policía ordenó su liberación. La actitud de los guardias cambió de inmediato. Tony comprendió entonces que Shirley tenía amigos muy poderosos, con una influencia que iba mucho más allá de lo común, y desde ese momento, su respeto por él creció sin medida. ¿Quieres saber qué ocurrió después? No te pierdas la segunda parte. Gracias por ver.